La Gomera es una sucesión de valles, montañas, barrancos, una isla con una forma casi redonda, un lugar único donde saltar de un paisaje a otro es completamente posible, un lugar donde descubrir la naturaleza a través de sus increíbles paisajes, sus playas desiertas de arena negra y sus acantilados verticales. Así es La Gomera. La Gomera dispone de aeropuerto, solo que realiza vuelos locales entre las islas, por lo que para viajar desde cualquier lugar de Europa es necesario hacer escala en Tenerife o Gran Canarias y desde ahí tomar un vuelo. Otra opción para llegar a La Gomera es viajar en barco desde Tenerife, como lo hemos hecho nosotros. Actualmente operan las compañías marítimas como Fred Oslen, que es la que nosotros estamos viajando, y Naviera Armas. Es muy agradable el trayecto y no dura más de 60 minutos. La compañía de navegación fue inaugurada en 1974 por el magnate noruego Thomas Fredrik Olsen, con el objetivo de conectar las Islas Canarias de modo seguro, rápido y con servicio de buena calidad. En apenas 25 años, la compañía ha liderado el mercado interinsular de pasajeros y carga. Actualmente trabaja con 7 líneas marítimas, dando un servicio marítimo compuesto únicamente por barcos rápidos de última generación. A bordo de los ferries Olsen podrás disfrutar de una variada oferta de restauración, diversas opciones de entretenimiento, así como espacios de ocio modernos y bien cuidados. Hablemos de cuánto cuesta ir a La Gomera desde Tenerife y las diferentes opciones de precio. En nuestro caso éramos 4 personas y un coche y se pagó un total de 361 euros ida y vuelta. Esta es la tarifa simple. La compañía Fred Olsen también ofrece un área llamada clase oro, que sus ventajas son algunas como prioridad de embarque y si viajas con vehículo también de desembarque. Y no solo eso, también recibirás acomodación exclusiva. Serás acomodado en el distinguido salón clase oro. Aquí disfrutarás de una terraza exclusiva. Además, tendrás una atención personalizada. Reciben un número reducido de viajeros para ofrecer un trato especial y personalizado. Y lo mejor de todo es que viajas todo incluido. Incluye menús y platos calientes exclusivos a la carta y snacks de desayuno, almuerzo o cena. Tus bebidas también están incluidas. Los viajes en el salón VIP clase oro incluyen de manera ilimitada todas las consumiciones de tu travesía. También disponen de una amplia selección de comidas adaptadas para celíacos, diabéticos o intolerantes a la lactosa, así como opciones veganas. Las peticiones de estos menús especiales se deben realizar hasta 48 horas antes del viaje. Puedes consultar todas las tarifas y las prestaciones que tiene Olsen Express en el enlace que te he dejado en la descripción de este video.
Si no viajas a La Gomera con tu propio coche, nuestro consejo es que alquiles uno. El transporte público en la isla puede ser limitado. La mejor opción es alquilar un vehículo que te dará mucha flexibilidad de horario y podrás moverte a donde quieras. Conducir en La Gomera no es difícil, las carreteras están en un buen estado. Otra opción, si no deseas alquilar un auto, lo más rápido y cómodo es haciéndolo a través de una excursión organizada. Con esto no tendrás que preocuparte de absolutamente nada. La Gomera, con apenas 20.000 habitantes, la isla ofrece 370 kilómetros cuadrados de encanto, historia y naturaleza, un lugar con identidad propia, con cientos de años de memoria y leyendas. La figura de Cristóbal Colón es muy destacada en La Gomera y la isla es clave en el descubrimiento de América. En ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de conocer el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón, Génova, Italia, y conocer lo que fue su hogar. Ahora parece que el destino nos lleva a conocer la isla donde se inició el viaje que cambió el curso de la historia. Ya todos sabemos que Cristóbal Colón salió el 3 de agosto del puerto de Palos en Huelva, España. Entonces, ¿qué tiene que ver La Gomera con el viaje? En el año de 1492, Cristóbal Colón llegó a La Gomera, tras haber partido del puerto de Palos a bordo de 3 navíos que pretendían llegar a las Indias por aquella novedosa ruta que era el Océano Atlántico. En aquella época, La Gomera era la capital de las Islas Canarias, considerada para los navegantes la mejor de todas las islas. Además, según ellos, era el puerto más seguro. Y es por ello que es conocida como la isla colombina, porque fue el lugar de avituallamiento de Cristóbal Colón antes de partir al Nuevo Mundo en 1492. Otro de los lugares que es obligatorio visitar cuando estés en La Gomera es el Parque Nacional de Garajonay. Es uno de los mejores parques de La Gomera y por una buena razón. El Parque Nacional no solo alberga un bosque de laurisilva increíblemente denso que cubre el 70% del parque, sino que también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hay mucho que ver y hacer en el Parque Nacional de Garajonay. Una de las caminatas más populares en el parque es el sendero El Contadero al Cedro, que es un sendero circular de 12 kilómetros que tardarías aproximadamente unas 5 horas en completarse. El Parque Nacional de Garajonay también alberga varios miradores espectaculares, como el Mirador de Alto de Garajonay, que es el pico más alto de la isla, y otros miradores. Los valores del Parque Nacional son la diversidad de tipos de formaciones vegetales, el gran número de especies endémicas y la existencia de espectaculares monumentos geológicos como los Roques. Entrar en el parque es sencillo gracias a sus múltiples accesos y las carreteras bien acondicionadas que lo atraviesan. El siguiente paso es ponerse calzado y ropa adecuada y salir a caminar por esta selva inofensiva aunque intrigante. Sentir el frescor de la tierra húmeda y escuchar el susurro de las copas de los árboles meciéndose lentamente. El Parque Nacional de Garajonay, un bosque del período terciario que data de hace más de 66 millones de años, donde la vegetación, a causa de la alta humedad y las suaves temperaturas, permiten que la gran variedad de árboles conserven su follaje durante todo el año. En tu recorrido por La Gomera también te encontrarás de un paisaje privilegiado entre las laderas del barranco. Esta encantadora localidad del norte de La Gomera está enclavada en un lugar privilegiado, un hermoso barranco cuyas laderas están surcadas por numerosos bancales destinados a cultivo, creando un paisaje único que enamora a sus visitantes. La Hermigua está situada en el valle del mismo nombre.
Su historia data del siglo XVII. En la actualidad, Hermigua cuenta con unos 1.775 hermigüenses que habitan los casi 40 kilómetros que dispone la Hermigua. La población en su mayoría se dedica a la agricultura. Dicen que para conocer la cultura de un lugar hay que probarla y qué mejor que probar comida local. En este restaurante recomendado por un local hemos comido muy rico. Yo en lo personal disfruté mucho del postre de la localidad, la leche asada con miel de palma. La miel de palma es una savia cruda que se extrae de palmeras canarias que deben tener al menos 20 años y se usa en platos y postres. Aquí tienes frente a tus ojos un pintoresco municipio donde el verde de los cultivos de los platanares contrasta con el azul del océano en las playas de arena negra y donde historia, patrimonio y naturaleza se unen en perfecta armonía. La isla de La Gomera tiene una gran personalidad propia, un carácter marcado por siglos de costumbres y tradiciones que han ido moldeando su esencia de la misma manera que sus característicos bancales han moldado su fisonomía. Con una red de museos y patrimonio cultural histórico, conocer La Gomera es descubrir un universo rico y variado desde los orígenes de sus primeros pobladores hasta su historia más reciente. Hay muchas teorías sobre la procedencia del nombre Gomera. La teoría más avalada es que el nombre Gomera está relacionado con las tribus bereberes de Gomara, en el norte de Marruecos. Antes de la ocupación castellana, la isla estaba poblada por los antiguos gomeros o gomeritas, de origen norteafricano. De ellos se conservan varias tradiciones, entre las que se destacan el silbo gomero, una ancestral forma de comunicación declarada en el año 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero de aquí se saca bien la foto. Se llama la Torre del Conde, por ahí vivía. Y es ahí donde venía Colón a recoger alimentos. Que ahí vivía supuestamente un amante de Colón en su época, que la historia cuenta que la Torre del Conde es aquella, la ves que el edificio antiguo de hace la que está en el parque. ¿No lo notas? Que eso era una fortaleza de guerra. Que lo hicieron los españoles pues, cuando venían los barcos ingleses y tal. ¿Y no lo notas? Eso. Claro, que Sí, es sí, como sí. un castillo. Esto de aquí. Sí, además claro. si tú cuando entres ahí puedes entrar en el parque, pero como para disparar. Y uno estaba una vez dentro, que eso era como una fortaleza para protegerse, porque el mar antes llegaba más adentro. ¿Entiendes? Antes llegaba más para adentro. Claro, había una bahía y todo esto ha ido robándolo al mar, pero el mar llegaba hasta, tú imagínate que si la fortaleza aquella era para defenderse, el mar tenía que llegar como mínimo. Yo creo que sí. Acá, aquí nunca ha habido volcanes, ¿no? Pueblo turístico Valle Rey, donde venían los extranjeros en plan de tranquilidad, porque el turismo que viene aquí era un Turismo de naturaleza. Sí, de caminar, de sendero. Eso es lo que te dije. No un turismo de Esto no se ve un turismo aquí. ahora en Santiago sí hay un hotel grande y tal, pero no es un turismo alocado. Aquí la gente viene a caminar a las Sí, montañas. sí, hay caminos, se llaman caminos reales, Muy bonito. que la gente de los pueblos antes caminaba. Aquí En La Gomera, el almirante encontró todo lo necesario para preparar su viaje: agua dulce, víveres, un clima privilegiado y vientos favorables. Aquí en La Gomera encontrarás rincones que en definitiva son parte de la historia universal y que hacen que La Gomera se conozca como la isla colombina. Las Islas Canarias tuvieron una importancia vital en el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo, además de ser el último puerto de Europa del que zarparon las carabelas. Fueron un punto de repostaje en todos los sentidos.
la riqueza natural de las islas, la calidad de su agua potable y la calidez de sus habitantes hicieron que la expedición se instalara durante varias semanas para reponer fuerzas antes de emprender la larga travesía. Y hasta aquí el video del día de hoy, que hemos culminado con la importancia que tuvieron las Islas Canarias para el viaje hacia América. Nos despedimos no sin antes decirles que les agradecemos mucho por ver nuestros videos. Infinitas gracias por ello y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.